Adelante, decano. Gracias. Buenas tardes a todos. Señora Ana Jovin-Bray, secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Doctor Gilberto Bután, director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Doctor Carlos Arwe, ilustre santeño, de la Comisión de Derecho Internacional Privado y Comparado de Panamá. Doctora Margie Liz Jaime, de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados y distinguida profesora de nuestra facultad. Doctor Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. El amigo Miguel Ángel Clark, con quien nos une una vieja amistad en los años que trabajamos juntos en la Asamblea Nacional, quien será el moderador de este evento. Amigos todos, nos convoca la Convención de Mauricio y la declaración y el reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes de inversionistas Estado en la tarde de hoy. Panamá, debo decir, que tiene una larga cultura de tránsito y de negociación que viene desde épocas muy remotas. Está demostrado que Panamá era en efecto un puente de entendimiento y de negociación y comercio entre los imperios indígenas de Sudamérica y del área de Centroamérica y México. Justo Rosemena en el siglo XIX aludía en modo de crítica a nuestra cultura fenicia, pero la realidad ha sido que Panamá se tiene una larga cultura de comercio y de tránsito y de negociación que forma parte ya de nuestro ADN como nación. Todo esto se vincula con la riqueza y la importancia del arbitraje, que es el tema que nos convoca en este importante evento hoy. La transparencia en el procedimiento arbitral y en particular en las controversias relativas a inversiones constituye un asunto central a la hora de analizar la legitimidad y los más recientes debates que se han generado en torno a este sistema de resolución de controversias. Como será discutido por los expertos que nos acompañan en este evento, el reglamento sobre transparencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional introduce importantes cambios en el proceso del arbitraje en materia de inversión. Este reglamento nace como una herramienta para hacerle frente a algunas críticas que ha recibido el sistema sobre la falta de transparencia en los arbitrajes inversionista-Estado y que ha producido insatisfacción entre estos actores. Expertos se ocuparán de profundizar en este tema. Deseo destacar la participación en la organización de este evento del doctor Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados. Igualmente, hay que reconocer el apoyo otorgado por el profesor Raúl Aparicio, que es un distinguido catedrático de nuestra facultad, presidente de la Asociación de Derecho Internacional Privado y Comparado. Y finalmente, hacerle un reconocimiento de manera especial a la doctora Margie Liz Jaime, quien hizo importantes gestiones para que este evento se hiciera realidad. Me permito presentarles a la señora Ana Jovin-Bray, secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, para el Derecho Mercantil Internacional, quien nos hará la presentación de este evento en unos minutos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y muy buenos días desde la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Es un gran honor para mí participar en esta forma virtual en el seminario organizado en homenaje a la labor legislativa que realizamos en materia de derecho internacional, mercantil y de inversiones. Permítanme agradecer especialmente al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, el señor Hernando Franco, y a la señora Marilis Jaime, presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados y profesora de esta universidad, por abrirnos las puertas virtuales de la universidad y permitirnos acercar la labor legislativa de la CNUDMI a los estudiantes, investigadores, legisladores, jueces, árbitros, usuarios de nuestros textos y el público en general que está participando y colocado con nosotros por Facebook. En el día de UNCITRAL LAC, la Universidad de Panamá se está uniendo a instituciones académicas de la región distribuidas en 16 países en América Latina y en el Caribe, que han organizado eventos sobre la transparencia, el convenio de Mauricio, de lo cual vamos a hablar un poco más. También el tema del arbitraje en general y del tema del arbitraje inversionista-Estado, que es el tema sobre lo cual trabaja el Grupo 3 en la CNUDMI. Desde la Secretaría hemos observado la sinergia que estos eventos han generado al permitir que expertos, estudiantes y futuros líderes en derecho comercial internacional y de inversiones participen en actividades que han sido organizadas en diferentes países y se involucren en las discusiones que se generan. En un tema separado, al día de UNCITRAL en LAC, el 9 de diciembre, estaremos visitando virtualmente a Panamá de repente para participar de un evento sobre la Convención de Singapur y me permito invitarles desde ahora a participar también a este evento enfocado en el tema de mediación. Y visto que tengo muy poco tiempo para abrir este evento, me gustaría enfocarme en 3 aspectos del trabajo que estamos realizando en la CNUDMI en los días de hoy. Y particularmente al trabajo que hemos hecho en materia de mediación, con el convenio y la ley modelo de mediación que hemos finalizado en la CNUDMI en el año 2018 y la Convención de Singapur, que es la convención marco que estamos esperando que va a ser tan exitosa que su hermana, la Convención de Nueva York, que ahora cuenta con 166 países miembros, y la Convención de Singapur al abrir para la firma el año pasado en Singapur ha contado con 46 estados que la firmaron. Ahora contamos con 53 países y hay países de la región como Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela que firmaron este convenio de Singapur, y hasta ahora tenemos 6 países que la ratificaron, y si uno lo compara con la exitosa Convención de Nueva York, ella cuando abrió por la firma en el año 2018, en el año 1957, perdón, se empezó con 10 países que la firmaron. Entonces,
espero que este momento que tenemos con la Convención de Singapur nos va a permitir lograr mucha participación, particularmente en la región, en como la práctica de mediación se está desarrollando y aumentando cada año, como lo vemos. El segundo tema que me gustaría destacar con ustedes es el tema de la reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados, y darles un poco de información sobre la marcha de la labor del grupo de trabajo 3. Hemos recibido, y me alegra que el señor decano ha empezado con el tema desde el inicio, con sus palabras de introducción. Hemos empezado este trabajo porque el sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados ha sido muy criticado, no únicamente por los estados, pero también por la sociedad civil y por muchos lados, y también no únicamente por países en desarrollo, sino también por estados industrializados que han sido al inicio del firmar de estos tratados de promoción y protección de inversionista. Y lo que hemos recibido por parte de la Comisión es un mandato muy amplio para trabajar sobre la posible reforma de este sistema sistema de solución de controversias, que, como ustedes saben, es basado sobre arbitraje como el vehículo principal o la vía principal para los inversionistas para resolver sus controversias. Y en este sentido, el mandato que hemos recibido es un mandato para empezar con examinar todas las inquietudes y los problemas que se planteaban en relación con el sistema. Esto lo hicimos en el primer año del trabajo que ha sido empezado en el 2017. Luego, la segunda etapa de evaluar si era deseable emprender una reforma a la luz de estas inquietudes que se hubiesen expresados, y luego ir por elementos de reforma y elaborar las soluciones que cabría recomendar a la Comisión. Y es en esta etapa del mandato que nos encontramos en el día de hoy. Hemos tenido 2 reuniones al año hasta ahora en este grupo 3, y hemos logrado la participación de más de 100 países. La última reunión ha sido atendida por 106 países de todos lados, todas regiones, y bueno, Margie lo puede confirmar porque ella participó con una ONG. No únicamente se reúnen estados, sino también representantes de diferentes ONGs vinculadas con el tema, y también organizaciones internacionales. Bueno, ¿dónde nos encontramos el día de hoy en este mandato? Hemos trabajado en las últimas reuniones en diferentes opciones de reforma. Algunas opciones que son más opciones de cambio radical del sistema y de edificación de nuevas puertas de entrada para inversionistas en el sistema inversionista Estado, y particularmente
sobre una propuesta que ha sido planteada por la Unión Europea de configurar, de establecer una Corte Internacional de Inversiones con un tribunal de primera instancia y un mecanismo de apelación. Y el segundo abanico de reformas que tenemos son reformas más procesales que tienen que ver con diferentes problemas como, por ejemplo, demandas frívolas, costos, financiamiento por terceros, un código de conducta por árbitros y jueces, demandas múltiples y contrademandas de parte de los estados. Entonces hay toda una lista de estos asuntos que han sido identificados por el grupo de trabajo y que van a ser desarrollados ahora cada una en su forma diversa, pero lo que me gustaría enfatizar dos elementos de reforma. El primero que tiene que ver con el establecimiento de un centro de asesoría para países en desarrollo en casos inversionista-Estado, basado o modelado sobre el centro de asesoría que ya existe y funciona desde más de 15 años en el ámbito de la OMC, en controversias en materia de comercio internacional. Y por el otro lado, también el elemento de reforma que ha sido planteado por algunos países latinoamericanos liderados por Colombia, y a lo cual se reunieron Perú, Chile y algunos otros países que son interesados a trabajar muy rápidamente sobre un convenio multilateral que permitiría, que sería el convenio marco para todos estos esfuerzos de reforma. Y es decir, la idea que tenemos es que este convenio marco se aplicaría de la misma forma que se aplica ahora el convenio de Mauricio, que vamos a discutir un poco más adelante, y que tiene esta particularidad de aplicarse a los tratados existentes de promoción y protección de inversión y que permitirá de reformar todos estos tratados existentes, además claramente de los tratados futuros. Y esto es un planteamiento que ha sido discutido y que creo que con mucha certitud podemos decir que esto va a ser el vehículo de la reforma, va a ser un convenio multilateral. Lo que estamos viendo ahora son los diferentes elementos que tendría que incluir este tratado, y también ver cómo se podrían incluir en el tratado los elementos de reforma que son más institucionales, como por ejemplo el establecimiento de una corte de primera instancia y de un mecanismo de apelación. Sobre este mecanismo de apelación, tengo que decir que ha sido muy, es muy atractivo para los estados este elemento de reforma, y por ejemplo la China ha expresado su interés a ver este elemento de reforma desarrollado muy rápidamente. Y el último punto, porque no quiero ir más allá de mi tiempo de palabra, el último punto que me gustaría compartir con ustedes es el trabajo que está haciendo el grupo 2, que es el grupo que se desempeña con solución de controversias y que desde años ha trabajado sobre
el derecho internacional de arbitraje. El grupo 2 está involucrado ahora en establecer reglas para arbitrajes acelerados y que podrían ser directamente aplicables a los arbitrajes bajo el reglamento CNUDMI. Es básicamente lo que quería decir en términos de información sobre la labor que estamos desarrollando en estos días. También extender una invitación cordial a todos los actores muy activos de Panamá en materia de arbitraje para que participen en la labor legislativa del Grupo 2, pero también que se incentiva a las autoridades de Panamá a participar activamente al trabajo del Grupo 3, porque me parece que también la experiencia que tiene Panamá de estos arbitrajes inversionista-Estado podría ser muy útil y de participar activamente en el trabajo de reforma que estamos viendo en estos días. Entonces, con esto me despido con mi agradecimiento, con el gran placer de encontrarme aquí con este distinguido panel, agradeciendo a Marilis también de repente y dar un saludo a mi amigo y compañero Carlos Arwe antes de parar mi cámara. Muchas gracias. Gracias por esas palabras, señora secretario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Bueno, ahora toca el turno de Marianela Bruno, quien es abogada oficial legal en la CNUDMI, y específicamente ella nos va a estar hablando sobre la Convención de Mauricio y el reglamento sobre transparencia en los arbitrajes inversionista-Estado. Marianela, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y buenos días desde Viena. En mi presentación lo primero que quería decir que el reglamento sobre la transparencia y la convención, estos dos instrumentos fueron elaborados y preparados en un foro multilateral inclusivo y transparente que es el que ofrece la Comisión, y posteriormente fueron presentados y aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y estos dos instrumentos son los dos primeros que se preparan específicamente por la Comisión en el tema de arbitraje inversionistas-Estado basados en un tratado. Como pueden ver, el ámbito de aplicación es muy específico. La CNUDMI contaba antes con reglamentos sobre arbitrajes y tenemos tres versiones, la del 1976, del 2010 y 2013. Estas diferentes versiones del reglamento de arbitraje de la CNUDMI han venido siendo aplicados para resolver una amplia gama de controversias. Tenemos que han sido aplicados para resolver controversias entre entidades comerciales privadas, controversias entre inversionistas y estados, entre estados y también controversias comerciales administradas por instituciones arbitrales. Panamá, al igual que muchos estados, ha incluido el reglamento sobre arbitraje de la CNUDMI en sus acuerdos internacionales de inversión, en el capítulo referente a la solución de controversias inversionistas y estados. Es en el 2013 que el reglamento sobre la transparencia fue finalizado por la Comisión y posteriormente aprobado por la Asamblea General para mejorar la transparencia del arbitraje entre inversionistas y un Estado, tomando en consideración los intereses del público, que con frecuencia está en juego en estos arbitrajes. Con frecuencia, las controversias que se someten a arbitraje de conformidad con tratados de inversión guardan relación con reglamentos que tienen repercusiones de orden público, tales como las leyes fiscales, la legislación ambiental,
regulaciones sanitarias y leyes sobre recursos naturales. Además, la defensa de todas las reclamaciones y el pago de todos los laudos se sufragan en última instancia con fondos públicos. La publicación de información y documentos en estos arbitrajes también cumple una importante función educativa jurídica, porque fomenta la comprensión de los inversionistas, del Estado, del público en general, sobre la forma en que se interpretan ciertas disposiciones y brindan orientaciones para futuros acuerdos. Es así que el reglamento, al ser aprobado en el 2013, entró en vigor en abril del 2014. Este comprende un conjunto de normas que garantizan la transparencia y acceso público a los arbitrajes mediante la publicación de información, publicación de documentos, la presentación de escritos por terceros y partes no contendientes del tratado, la celebración de audiencias públicas, y al mismo tiempo se establecen excepciones para proteger información confidencial y protegida. Más adelante, mis colegas explicarán estas disposiciones al compartir experiencias y comentarios sobre su aplicación. De forma general y brevemente, adelantaré que el reglamento sobre la transparencia se aplica a los arbitrajes entre inversionistas y estados, que son entablados en virtud del reglamento de la CENUDMI, de conformidad con un tratado que establezca la protección de las inversiones o inversionistas, y que sea celebrado el 1 de abril del 2014, o después de esta fecha, y a menos que las partes en el tratado hayan acordado otra cosa. Y con respecto a arbitrajes entre inversionistas y estados entablados en virtud del reglamento de la CENUDMI, pero en conformidad con un tratado celebrado antes de la entrada en vigor del reglamento, es decir, del 1 de abril del 2014, el reglamento sobre la transparencia solo se aplica si las partes litigantes convienen en la aplicación de este reglamento al arbitraje en cuestión, o, dice el propio texto del reglamento, si las partes en el tratado convienen en su aplicación después del 1 de abril del 2014. En 2013 la Comisión hizo una recomendación, y que fue que se aplicara el reglamento sobre la transparencia a arbitrajes entablados de conformidad con tratados celebrados antes de la fecha de entrada en vigor del 2014, y atendiendo a ello se decidió preparar una convención. Y esta convención, que es la Convención de Mauricio, tiene el propósito de dar a aquellos estados que desean, le ofrece un mecanismo simple y efectivo para aplicar el reglamento sobre la transparencia a tratados celebrados antes del 1 de abril del 2014, que es antes de la fecha de entrada en vigor del reglamento. Y como bien lo decía la secretaria en su presentación, la Convención de Mauricio, al ofrecer este mecanismo tan novedoso y simple, también es una de las opciones que se manejan en el marco del trabajo legislativo en marcha del Grupo de Trabajo 3. Esta convención entró en vigor el 18 de octubre del 2007, y actualmente ha sido ratificada por 7 estados y firmada por 23. La ratificación de estos 7 estados ha permitido que el reglamento sobre la transparencia se incluya en aproximadamente más de 200 acuerdos internacionales de inversión concluidos antes del 1 de abril del 2014 por estos 7 estados que la ratificaron, siempre y cuando el demandante consienta en su aplicación. Para aquellos países u organizaciones de integración económica regional que cuentan con tratados ya en vigor que prevén la protección de inversiones e inversionistas concluidos antes del 1 de abril del 2014, pero que en estos tratados no se cuenten con disposiciones sobre transparencia en las actuaciones arbitrales. Y por otro lado, estos también países u organizaciones también pueden
concluir, tener tratados que hayan concluido después de abril del 2014. Uno de los beneficios que se tienen al ratificar la convención es que se va a establecer, es que permite y contribuye a establecer un marco armonizado para resolver las controversias que tengan las mismas disposiciones sobre transparencia en todos los tratados concluidos por estos países o organizaciones antes y después de 1 de abril de 2014. Como antes lo mencionaba, el tema de la transparencia no es una cuestión novedosa en los acuerdos internacionales de inversión celebrados por Panamá, y los beneficios que antes hablaba también pueden beneficiar a Panamá. En base a los datos de la base de datos de la UNTAD, que se puede acceder en línea, que es la fuente de información que generalmente manejamos, en esta se publican textos de acuerdos internacionales concluidos por todos los países del mundo. Y en el caso de Panamá, si uno se fija en esa base de datos, el gobierno Panamá cuenta con tratados bilaterales concluidos con países antes del 1 de abril del 2014, como son los tratados bilaterales concluidos con Finlandia en el 2009 o Suecia en el 2008, que no contienen disposiciones sobre transparencia en las actuaciones arbitrales. Pero sin embargo, también en esta base de datos podemos observar que hay otros acuerdos que también ha celebrado Panamá con anterioridad al 1 de abril del 2014, y en esto me refiero a capítulos de inversión en los acuerdos de libre comercio, como son los que celebró con México en marzo del 2014, por ejemplo, que contienen disposiciones específicas sobre transparencia en las actuaciones arbitrales. Y por otro lado, también esta base de datos registra acuerdos de libre comercio concluidos con Centroamérica o la República de Corea, que sí contienen disposiciones sobre transparencia en las actuaciones arbitrales. Pasando a otro tema, y en un tema relacionado con los acuerdos, es también para completar este marco de transparencia, el propio reglamento sobre la transparencia creó un registro que es la forma a través de la cual se publica la información, y el registro opera gracias a contribuciones voluntarias de la Comisión Europea y el Fondo para el Desarrollo Internacional de la OPEC, OFID. Y el funcionamiento del archivo es una parte fundamental del reglamento de la Convención de Mauricio sobre la transparencia, pues se ofrece una base de datos mundial transparente y de fácil acceso y gratis para la publicación de toda la información y documentos de los arbitrajes entre inversionistas y estados sustanciados de conformidad con el reglamento y la convención. Para ello me gustaría mostrarle la página web del registro. Sí, no sé si puedo compartir la pantalla. Perdón. No veo que puedo. Deberías poder compartir, Marianela. Sí, entonces soy yo que estoy. Sí. Como ven, esta es la página web del registro sobre la transparencia. Este registro sobre la transparencia se puede acceder también desde la página principal de UNCITRAL, y en es una base de datos en línea en donde se puede buscar la información de acuerdo al país demandado, el tratado o el sector económico involucrado. Y en hemos publicado casos que de conformidad con el artículo 8 del reglamento. Uno de los casos más recientes que se ha publicado es el caso contra Bielorrusia, y si acceden ven que se puede obtener la información de una manera fácil, y se puede tener
leer las copias de todas las presentaciones que se han presentado en las actuaciones, en este caso arbitral. También hemos publicado otros casos en donde, si bien se aplica el acuerdo sobre el reglamento sobre la transparencia en estas actuaciones arbitrales, pero en el cual las partes han confiado la función de archivo a otras instituciones, pero no obstante, cumpliendo con la función de centralizar la información, hemos publicado en estos casos un enlace a el lugar donde se encuentra la información, como es en este caso, por ejemplo. Y también la novedad, para esto también muestra la tendencia a la inclusión de transparencia en los procedimientos arbitrales. También se han registrado casos en los cuales es el tribunal arbitral que se ha establecido en su orden procesal un protocolo sobre transparencia, como es el caso de este caso, por ejemplo. Y luego quería mostrarles también nuestra página web, porque ella es la fuente de toda la información, y si quieren hacer consultas también está disponible en español, y en ella se puede consultar, por ejemplo, la situación de los textos, y aquí si presionamos sobre la Convención de Mauricio, la situación actual, podemos tener información sobre todos aquellos estados que la han firmado, ratificado y la entrada en vigor. Esto se actualiza de acuerdo a la información que nos proporciona la sección de tratados de las Naciones Unidas. Y con esto concluyo mi presentación y doy lugar a que mis colegas realicen una presentación sobre aspectos prácticos en la aplicación del reglamento. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Marianela, por, déjame decirte, información tan importantísima con relación a la Convención de Mauricio y sobre todo a la transparencia que se está aplicando ahora en los arbitrajes inversionistas estados, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. En nombre del capítulo panameño del Club Español del Arbitraje, para mí es definitivamente un honor moderar este panel relativo a los aspectos relevantes a las normas sobre transparencia en los arbitrajes de inversiones e inversionistas de Estado, con tan excelsos profesionales del arbitraje internacional y conocedores a profundidad del derecho internacional. Se le dice se le recuerda a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el tab donde dice Q&A, de Question and Answers, preguntas y respuestas, para hacer al final, si tienen algún tipo de pregunta a alguno de nuestros panelistas o los conferencistas o las conferencistas que ya nos precedieron, y hacerle las preguntas respectivas, ¿no? Yo siempre, como siempre, Marilis, me tomo mis 30 segundos para hablar del Club Español del Arbitraje, ¿no? Conocidos por sus siglas como el CEA, es una asociación española sin ánimos de lucro dedicada a promover el recurso del arbitraje como un método de resolución de conflictos, así como a desarrollar el arbitraje en lengua española y portuguesa o algún tipo de componente iberoamericano. Actualmente reunimos a más de 1000 socios en más de 43 países, todos ellos expertos en arbitraje, que han contribuido a la consolidación de una comunidad arbitral internacional en lengua española y portuguesa. Nada más les recuerdo que todas aquellas personas especialistas en esta materia que compartan los objetivos del Club Español del Arbitraje, independientemente de su nacionalidad y lugar de residencia, están invitados a unirse. Así que agradecemos al Colegio Nacional de Abogados, al UNCITRAL, a la Universidad de Panamá, a DICOP, por la oportunidad de tener en el día de hoy el llamado UNCITRAL LAC Day, donde vamos a hablar específicamente de la transparencia y la Convención de Mauricio, ¿no? Para el panel de hoy contamos con la participación del doctor Gilberto Buzán,
catedrático de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, doctor en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París, doctor en Derecho Social del Trabajo de la Universidad de París, miembro de la Asociación Henri Capiton de Amigos de la Cultura Jurídica Francesa, colaborador del Max Planck Institute for Comparative and International Private Law en Hamburgo, Alemania, y corresponsal de la UNIDROIT, miembro de la Asociación Suiza de Arbitraje y de la Sociedad de Legislación Comparada de Francia. Ha sido condecorado con la medalla Armodio Arias Madrid por el Colegio Nacional de Abogados y condecorado 2 veces con la medalla Henri Capiton. ¿Lo pronuncié bien, don Gilberto? Impecable. Capiton, en la Universidad de París. Autor de un importante número de obras, incluyendo un tratado de Derecho Internacional, un tratado de Derecho Internacional Privado y el Código de Derecho Internacional Privado, lo he comentado, ¿no? Tenemos también a la doctora Margilis Jaime, presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, es profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y su práctica profesional incluye litigios internacionales, arbitrajes comerciales y disputas inversionista-Estado. Actúa como consultora en temas de derecho económico internacional, derecho de las inversiones y comercio exterior. Graduada por la Universidad de Panamá, cuenta con un DA en Derecho de las Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París, un máster de Derecho Privado y carreras judiciales de especialidad en Arbitraje y Comercio Internacional por la Universidad de Versalles y un LLM en Negocios Internacionales y Derecho Económico con un certificado en Derecho de la Organización Mundial del Comercio por la Universidad de George Washington. Es doctora en Derecho por la Universidad de París. Ha sido admitida para ejercer el derecho en la República de Panamá, en París y en el estado de Nueva York. Y contamos también con el doctor Carlos Arrué, quien obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Panamá y posee maestrías en Derecho Internacional Privado y una maestría en Derecho Comparado. Obtuvo el título de doctor en Derecho de la Universidad de París. En el año 2007 obtuvo el diploma de alto nivel en Derecho Internacional que la Academia de la Haya de Derecho Internacional otorga. Durante sus años en Francia fue profesor de Derecho Comercial Internacional y Arbitraje en la Universidad de París. Ejerció en firmas estadounidenses radicadas en París, en donde representó a estados y empresas en arbitrajes de inversiones y arbitrajes comerciales internacionales, y fue consejero adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI con sede en París, Francia. Desde el año 2015 trabaja en la Autoridad del Canal de Panamá como parte integral del equipo de la defensa de esta institución de arbitraje bajo la Cámara de Comercio Internacional. Definitivamente el panel de expertos que tenemos hoy es increíble, y antes de iniciar con el mismo debemos resaltar que todas aquellas opiniones y comentarios de los panelistas y del moderador son meramente para la formación educativa y en ningún caso deberá tomarse como posición ni presente ni futura de algún estado, institución u organismo, ni de los clientes de los abogados que nos encontramos aquí presentes. Siendo esta pequeña salvedad, como primer punto sería sumamente interesante que el doctor Bután, Gilberto, si me permites, estudiarte, Gilberto, por supuesto, si nos puede ilustrar el porqué de la Convención de Mauricio. Bueno, en primer lugar te agradezco infinitamente y sobre todo por Henri Capiton tu introducción. Quiero agradecer al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por haber acuerpado este proyecto de Margilis Jaime, que ha sido el motor espiritual, así como la presencia de Ana Jumambre y Marianela Bruno, que se adelantó a mi tema, que es la versión como un panameño ve justamente el reglamento de transparencia de Maurice. En primer lugar, el derecho internacional económico, cuando yo lo conocí, cuando era joven, es la base del desarrollo del arbitraje de inversión. Luego el mercado lo desarrolló como el arbitraje de inversión de la protección del inversionista, y al mismo tiempo este tema
del arbitraje de inversión tiene cierto vínculo con América Latina, ya que el derecho internacional económico empieza en América Latina con la doctrina Calvo. Es la Convención de Washington de 1965 que eclipsa y casi extingue la doctrina Calvo, pero que recientemente tanto la administración Trump como la propia China han revivido esta cláusula Calvo, que ha tenido vigencia hasta 1965 con el advenimiento de la Convención de Washington. Pero yo me regocijo, je me réjouis, Madame Jubin, de poder hablar de este reglamento de transparencia, porque durante los años 70 se decía que el arbitraje no es un sistema, es una jurisdicción autárquica ad hoc que no es sistemática. Y yo me alegro de la innovación que hace la doctora Jubin diciendo que va a haber toda una reestructuración, va a haber una segunda instancia de apelaciones, lo cual me alegra de saber que ya la conciencia del arbitraje como una justicia novel comienza a reconocer que es un sistema paralelo al sistema judicial. Que me acuerdo de mis estudios en Suiza con Pierre Lalif, me decía Gilbert, el arbitraje es antiformalista, no es una ciencia compleja, lo que hace complejo es la doctrina. Dicho esto, yo comienzo a hablar sobre los lineamientos generales del reglamento de Mauricio, que es simplemente la moralización del arbitraje de inversión. Por primera vez veo que se trata de moralizar esta relación entre inversionista y Estado, y que al mismo tiempo esta concepción se construye a través de dos elementos fundamentales: el acceso a los instrumentos probatorios o documentarios dentro del proceso arbitral, y por otro lado la posibilidad de que terceros no contenciosos o no contendientes, como dice la traducción del inglés al español, puedan participar en el proceso arbitral. El propósito realmente fundamental es la publicidad de los documentos y que los terceros, la sociedad civil, esa sociedad civil que cuestiona justamente al Estado, pueda conocer de los hechos que dieron origen al arbitraje. Ahora bien, la sociedad civil, a veces tengo miedo que se trate de la sociedad abierta de Carlos Popper y que hoy la financia mi amigo George Soros. Espero que esa no sea la concepción. Ahora bien, los presupuestos, ya que UNCITRAL está en Viena por azar, los presupuestos para que se aplique los reglamentos de Maurice son 4 y son fundamentales. Y creo que dentro de los articulistas que estudié, había solamente uno que decía, Feliciano Florentino, l'ordre public y el arbitraje de inversión. Y fue fascinante, porque el orden público significa la moralidad del Estado, la arbitrabilidad o inarbitrabilidad es la legalidad. Y los 4 presupuestos que establece el reglamento Maurice es simplemente uno, que se trate de una litis entre inversionista y Estado, que se fundamente en un tratado de inversión. Tercero, que se trate de un reglamento que tenga la franquicia de la CENUDMI, Comisión Nacional de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil, lo cual me recuerda a mi viejo amigo, el yugoslavo que dirigía durante mucho tiempo Jernek Sekolet y que me invitaba periódicamente a UNCITRAL, de la marca de la CENUDMI. Y cuarto, que se aplique el reglamento a través de la regla tempori que habló la doctora Marianela Bruno. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto fundamental de este poder del panel arbitral? Es estimular justamente el principio de transparencia, que para mí es un principio ético, que es justamente frena los excesos del mercado y del abuso del arbitraje de inversión contra los países del tercer mundo. Y es que este poder del panel arbitral estimula justamente el poder que se realice el acceso a la información y que se produzca sentencias que estén caracterizadas por lo que se llama una decisión justa y equilibrada que garantice la justicia económica internacional entre países del tercer mundo y los inversionistas que pretenden justamente capitalizar su inversión en el Estado anfitrión. Veo que también se está olvidando el tema de la protección a la inversión. Hoy sabemos que las megacorporaciones son mucho más fuertes en presupuesto que un Estado latinoamericano. Bill Gates Company
tienen un presupuesto mayor que toda Centroamérica junta. Por consiguiente, el fantasma de la doctrina Calvo de que había que frenar los excesos del Leviatán estatal han sido superados. Hoy en día el Leviatán es el inversionista que arrodilla las economías de los estados. Ahora bien, ¿qué ocurre con el ámbito de aplicación del reglamento? Hay 4 aspectos fundamentales que ve este reglamento, que es innovador, fascinante y que es esperanzador para el derecho internacional económico, sobre todo regional. Es que introduce los aspectos tales como la notificación de los nuevos arbitrajes. Segundo, la participación de terceros. 3, las audiencias y el aspecto de su aplicabilidad. Bien, nosotros vamos a hablar rápidamente porque el dios Cronos es prácticamente un dictador de esta conferencia y sobre todo el racionalismo francés, primera parte, segunda parte y conclusión, nos impone eso. Esta introducción de terceros no contenciosos es preocupante y es preocupante para un hombre clásico como yo de decir, este tercero tiene derecho a participar e interpretar justamente los tratados internacionales a través de escritos, pero esta interpretación, dice Feliciano, como autor y expositor de la interpretación del reglamento sobre la transparencia, ayuda a coordinar y a precisar los conceptos para luego establecer una decisión sistematizada con la ayuda de terceros que puedan involucrarse en la instrumentalización de un tratado económico. En virtud de que no existe un stare decisionis, como el arbitraje siempre se ha negado a ser un sistema, lo cual sí lo es, no existe lo que se llama la doctrina probable, no existe la noción del precedente vinculante y por consiguiente esta instrumentalización de que los estados puedan participar es fundamental para la construcción de una jurisprudencia de derecho internacional económico o del arbitraje de inversión. Ahora bien, ¿cuál es la observación finalmente para concluir? Que esta interpretación, la interpretación de un tratado puede ser diplomática o judicial. Y esta intervención de terceros para la adecuación de tratados que se da en la práctica va a reducir el poder jurisdiccional del árbitro en lo que se refiere a un instrumento de derecho internacional que debe ser la especialidad del panel arbitral. Con esto dejo simplemente entreabierto el interrogante de hasta dónde puede la interpretación de un tercero afectar la independencia de los árbitros y reducir justamente su judicialidad frente a una interpretación política o de carácter diplomático. Muchas gracias. Merci, Gilbert. Merci. Esto es una conferencia cardíaca. Yo le garantizo a Margie que no nos veremos por mucho tiempo aquí. Si bien ya vimos que estamos ante una convención internacional donde pareciera que el principio de la transparencia se impone al principio de la confidencialidad que por muchos años se ha pregonado como una ventaja o beneficio del arbitraje, ¿no? Teniendo en consideración esto, Marguerite, no sé si nos podías indicar si existen algún tipo de excepciones de aplicación de la norma de transparencia de acuerdo con el reglamento sobre la transparencia y si existen y cuáles serían. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, antes de contestar tu pregunta, sí quiero aprovechar la oportunidad pues para agradecer formalmente a la Secretaría de la CENUDMI y muy particularmente pues Ana Juvan-Pet y a Marianela Bruno por esta alianza con la Universidad de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados, la Asociación de Derecho Internacional Privado y Comparado de Panamá y el Club Español del Arbitraje y darnos la oportunidad pues de tratar este tema tan importante como es la transparencia en los arbitrajes inversionista-Estado. Y bueno, para contestar tu pregunta, sí, efectivamente, el reglamento en su artículo 7 establece 2 clases de excepciones. Uno es la información considerada como confidencial o protegida, y la otra es la integridad del proceso arbitral. Y bueno, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es una información confidencial o protegida. Y aquí el reglamento nos brinda algunos lineamientos, como son que se trata de una información comercial confidencial o que de acuerdo con el tratado aplicable o la ley aplicable del Estado demandado, se trata de información que no debe ser puesta a disposición del público
o una información cuya divulgación impidiera cumplir con la legislación, con la ley. Entonces, pero en definitiva, el tribunal arbitral goza de una amplia libertad para tomar las medidas que considera apropiadas para garantizar que esta información confidencial y protegida evidentemente no salga a la luz. Y bueno, en la práctica esto va a tomar la forma de una orden procesal en la cual se va a plasmar un protocolo de confidencialidad y de transparencia que deje las reglas claras. Ahora, importante es que en todo caso no se le puede obligar a un Estado a que revele información al público que pudiera contrariar sus intereses esenciales. Y estas excepciones son importantes y ya están plasmadas en algunos tratados de libre comercio de nueva generación, algunos tratados de inversión, como el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos, en el cual se incluye la obligación de poner a disposición del público todos los documentos procesales, incluyendo escritos, actas o transcripciones de audiencia, pero sin embargo se garantiza la protección de toda información que pudiera ser contraria a los intereses esenciales del Estado y además que información que pudiera impedir el cumplimiento de la ley o el interés público del Estado, así como información que pudiera ser prejudicial para los intereses comerciales de las empresas, ya sea tanto públicas como privadas. Y en este aspecto me gustaría citar el caso de Julio Miguel Orlandini y Minera Orlandini contra la República de Bolivia, en el cual el protocolo de confidencialidad y transparencia que fue emitido por el tribunal arbitral incluía pues este principio de transparencia, salvo cuando no se requiera confidencialidad. O sea, transparencia donde no se requiera confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que pudiera llegarse a publicar todas las actuaciones procesales, pero sin embargo, estas actuaciones podían ser expurgadas, ¿verdad? Y excluir información que pudiera ser comercialmente sensitiva. Entonces vemos cómo esto se da, pues, a nivel práctico. Bueno, me gustaría entonces ahora referirme al segundo punto, que es la integridad del proceso arbitral. Y en este aspecto también el reglamento pues es muy claro y señala pues que el tribunal arbitral puede tomar en consideración todo tipo de medidas que vayan a salvaguardar esa integridad del proceso arbitral. Y por supuesto, esto es también sumamente importante y es parte inherente del poder que tiene el tribunal arbitral para adoptar todo tipo de medidas, ¿verdad?, que vayan en pro de salvaguardar esa integridad del proceso y que están reconocidas en el artículo 17 de la Ley Modelo de la CNUD. Y bueno, para finalizar sobre este tema, entonces me gustaría citar específicamente el caso de Be-Water Gulf contra Tanzania, en el cual aquí el tribunal arbitral parte de la idea en que hay que hacer la diferenciación entre los arbitrajes comerciales y los arbitrajes de inversión sobre la base de un tratado, y que estos últimos debían estar regidos por ese principio de transparencia y del interés público, y por lo tanto toda restricción a la transparencia debía ser cuidadosamente establecida. ¿Y qué pasó en este caso? En este caso fue muy mediático y por lo tanto el tribunal arbitral decidió que todas las actuaciones procesales y las audiencias fueran a puertas cerradas, es decir, no se le diera acceso al público durante el proceso arbitral para evitar ese enjuiciamiento mediático, ¿verdad? Y lo que se conoce como el media trial, evitar esa circunstancia y mientras dura el proceso, pero eso no impidió, por ejemplo, que se nombrara o que se admitiera como amicus curiae a 5 organizaciones no gubernamentales. Entonces, la idea de todo esto es buscar un equilibrio entre esa necesidad de transparencia y del interés público y
digamos, el deseo de los litigantes de tener un proceso arbitral que sea justo y que sea efectivo. Así que bueno, con eso entonces respondo tu pregunta, Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias, Margie. Vi que mencionaste los amicus curiae. Sabemos la posibilidad de que existe la eventualidad de que puedan comparecer terceros en los procesos arbitrales, ¿no? Carlos, no sé si nos podrías ampliar un poquito con relación a qué pasa con la confidencialidad en la presentación de informes y o documentos por parte de terceros o amicus curiae desde el punto de vista de esta convención, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación y por la pregunta. Antes de comenzar, quería aprovechar la oportunidad para enviarle un muy gran saludo a Ana Juban Brett, mi ex colega y muy apreciada amiga en mis momentos en París. Quería también saludar muy amigablemente al profesor Hernando Franco, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, a la doctora Margilis Jaime, copanelista con el profesor Gilberto Bután y al doctor Juan Carlos Araúz del Colegio Nacional de Abogados, y por supuesto Marilena Bruno, que tuve la oportunidad entonces de conocerte por esta vía virtual. Si hay algo positivo que puede obtenerse de esta crisis sanitaria en alguna medida muy inmunda y desafortunada, es que por lo menos hemos podido desarrollar capacidades para vernos mucho más de seguido, aunque sea por la vía virtual, si acaso esto es un acercamiento desde un punto de vista conceptual. Bien, para responder a tu pregunta, quisiera sí tratar un poco más de un punto de vista bastante general el tema de la amicus curia, porque puede ser un concepto no muy habitual en materia de arbitraje comercial, en donde la puerta de entrada fundamentalmente es la necesidad de que se sea parte de un acuerdo de arbitraje. Para que una persona que sea un tercero entre al arbitraje, realmente las puertas están bastante cerradas en materia comercial. En el caso de arbitraje, aunque tampoco es para excluir, pero en materia de inversiones sí es más común, no es algo de todos los días, pero sí se han dado varios casos en donde se da la figura de la parte que no litiga, el amicus curia, dentro del arbitraje de inversiones. Conceptos importantes. El amicus curia es un tercero, es decir, él no es parte del arbitraje y él interviene de forma limitada para pronunciarse sobre un tema relevante del litigio sobre el cual él tiene un interés legítimo. Y ya cuando veamos un poco los casos vamos a entender un poco de qué se trata. Importante distinguir esto de lo que existe en el derecho comercial, sobre todo en el arbitraje comercial, en partes no signatarias, que son parte del procedimiento arbitral. En ese caso, un árbitro que estima que un no signatario sea parte del acuerdo de arbitraje, él ya deja de ser un tercero, él ya interviene como parte, simplemente no como formalmente un signatario. Así que distinguirlo allí. Y dentro del reglamento CCI, por ejemplo, y muchos otros reglamentos, existe la figura de la parte adicional. En el reglamento CECAP, por ejemplo, se llama parte agregada. En este caso, esto es una extensión del concepto de parte. Es decir, aquí para que una persona entre como parte adicional es necesario, uno, que se presente una demanda en contra de esta parte y dos, que esta parte esté vinculada directamente por un acuerdo de arbitraje. En el caso del amicus curia, él no está vinculado al acuerdo de arbitraje. Él simplemente mantiene su posición como tercero, pero él, en virtud de un interés legítimo que tiene, él reacciona ante la existencia del arbitraje y pretende ante el tribunal arbitral que sus posiciones sean tomadas en consideración para los efectos de decidir ese litigio. Para esos efectos, el artículo 4 del reglamento de la CENUDNI establece ciertos parámetros para su entrada y cierta reglamentación del amicus curia. Ya anteriormente, el artículo 37 del reglamento del CIADI establecía esa posibilidad y mutatis mutandis, básicamente los requisitos de entrada que establece el reglamento de la CENUDNI son los mismos que se establecen en el reglamento del CIADI, salvo ciertas diferencias en cuanto a cómo proceden las cosas después de que está admitido ese tercero como amicus curia.
Los requisitos son, básicamente, el tribunal debe observar que el tercero tenga un interés legítimo relacionado con el objeto del litigio. Es decir, lo que sea resuelto por el tribunal arbitral tiene que impactarlo a él o a los objetivos que tiene legítimos de alguna forma. Una asociación, por ejemplo, de protección del medio ambiente puede ver sus objetivos principales afectados, su ratio societatis afectada en virtud de una decisión de un tribunal en materia de inversión que toque un tema de medio ambiente. Igualmente, eso puede ocurrir, por ejemplo, con un tema de salud pública. Y luego, cuando hablemos de los casos, Philip Morris, etcétera, vamos a ver que en la práctica cómo esto se da. En segundo lugar, la parte tiene que generar algún tipo de eficacia en su intervención, y eso es lo que se expresa en el requisito de que la parte tiene que estar en posición de informar al tribunal arbitral sobre temas objeto del litigio en apoyo de ciertos temas que son relevantes en el litigio, ofreciendo puntos de vista distintos. Si el tribunal observa que esa parte va a decir básicamente lo mismo que dice ya sea el inversionista demandante o el Estado demandado, no hay tal eficacia y por consiguiente el tribunal puede rechazar la incorporación del amicus curia bajo el artículo 4 del reglamento. Otro elemento que es importante es que la entrada del tercero que va a intervenir como amicus curia no puede tampoco entrar para perturbar el calendario procesal o el procedimiento de forma general. La idea del amicus curia no es que intervengan 15 asociaciones que van a decir básicamente lo mismo en 15 escritos y que van a generar algún tipo de perturbación a alguna de las partes contra la cual se puede estar presentando una posición, y eso puede ser una medida un poco opresiva desde el punto de vista de derechos procesales e igualdad de armas en relación con una de las partes. Entonces, el tribunal, al momento de admitirlo, tiene que cerciorarse de que el escrito sea sucinto, de que el escrito tenga un objetivo limitado y que se le otorgue a la contraparte, a cualquier parte relacionada, la posibilidad de pronunciarse sobre los temas que están siendo tratados. Y desde ese punto de vista, la integridad del procedimiento en el litigio real entre las partes va a ser preservada de esta forma. ¿Quién generalmente interviene como tercero? En primer lugar, yo diría que aquí esto va a estar bajo una premisa que ahora les voy a contar. En primer lugar, los estados de forma general han intervenido como amicus curia, pero en el caso del artículo 4, analizado con el artículo 5 del reglamento de transparencia de la CENUDMI, los estados parte tienen un régimen específico que sale del amicus curia para esos casos y se rige entonces por el artículo 5. Cuando el reglamento de transparencia no se aplica, el amicus curia puede entrar bajo las reglas del tribunal arbitral y ya no, esa es la forma de entrada. Pero ahora existe un régimen específico del cual Margie les va a hablar, que es el tema del Estado parte que no está en la disputa del litigio. Otro que puede entrar en una amicus curia son las ONG, por ejemplo, asociaciones sobre protección del tabaquismo, medio ambiente, protección, defensa de un pueblo indígena en particular que está siendo afectado por una concesión que es objeto de una supuesta denuncia o demanda de expropiación ante un tribunal arbitral. Organizaciones internacionales, en el caso Philip Morris fue nada más ni nada menos que la Organización Mundial de la Salud la que intervino, y básicamente es bastante amplio en cuanto a quienes pueden intervenir. Importante, no necesariamente son sujetos de derecho internacional público, es decir, no solamente Estado y organizaciones internacionales, también sujetos privados pueden intervenir. Casos importantes, así que recuerdo, ya les comenté Philip Morris contra Uruguay. La OMS presentó un informe en relación con el tabaquismo. En ese caso Philip Morris estaba presentando un arbitraje de inversiones contra Uruguay porque en teoría una legislación antitabaco de Uruguay había limitado los derechos de marca en relación con el tabaco, y Philip Morris entendió que había una especie de expropiación de su marca, habló en términos muy vagos, y la OMS durante el procedimiento solicitó su intervención como amicus curia y presentó un escrito en favor de
la medida tomada por el gobierno de Uruguay. Otro, el caso Vivendi, Deepwater Gold contra Tanzania. Hay otro caso, Infinito Gold contra Costa Rica, en donde fue una asociación de preservación del medio ambiente. Hay ejemplos, no ocurren todos los días, y fuera del reglamento de transparencia, República Dominicana también presentó una amicus curia en un caso en contra de Guatemala, creo que era Teco con Guatemala, contra Guatemala en relación con la interpretación de un tratado. Esa situación de República Dominicana, hoy, si fuese el reglamento de transparencia, se regiría por el artículo 5 del cual Margie les va a comentar. Entonces, aquí viene el tema interesante para responder directamente, y ahí en un minuto respondo eso. ¿Cuáles son las relaciones que tiene esa parte no contendiente, ese amicus curia, con las pruebas? Definitivamente que va a tener acceso al expediente, pero todo va a depender fundamentalmente de las determinaciones del tribunal arbitral. Ahora, va a tener acceso al expediente o a partes limitadas según determine el tribunal. Va a poder presentar pruebas según lo determine el tribunal arbitral. Si va a tener obligaciones documentarias de que se le solicite documentos por Redfern, por ejemplo, por el Redfern Schedule, que en la fase de producción de documentos se le pueda solicitar la entrega de documentos, eso también puede ser determinado por el tribunal arbitral, y va a tener un estatus de observador de la audiencia. Entonces, mucho de esto realmente, mucho de esto está reglamentado por estas disposiciones no obligatorias de parte en el artículo 4 del reglamento, pero el tribunal arbitral va a tener el poder máximo de determinar cuál es el grado de intervención que va a tener en relación con los documentos. Pero el documento que haya sido declarado como confidencial, de acuerdo a lo que ya explicó Margie Liz, que son las excepciones de la transparencia, en general no va a tener derechos, salvo que exista alguna decisión o una orden del tribunal en sentido contrario. Gran libertad entonces para el tribunal arbitral para definir cómo va a intervenir el amicus curia. Muchas gracias, Carlos. Interesante. Bueno, Margie, ya Carlos te ha dado prácticamente la palabra. Vamos a cambiar de moderador, no hay ningún problema, Carlos, en ese sentido. Bueno, Margie, cuéntanos. ¿Cómo operaría ese en el caso de las partes al tratado que no son contendientes? Creo que también Gilberto lo mencionó un poquito al principio. ¿Pueden o no, o deben intervenir en un proceso arbitral inversionista Estado? ¿No? Muchas gracias, Miguel Ángel. Y sí, bueno, parece que el tema es un poco controvertido. Ya escuchamos pues, al doctor Bután y al doctor Arbe también pues, hacer referencia a este artículo 5. Y bueno, al respecto, lo primero que tenemos que diferenciar es que actualmente existen tratados de inversión que ya contemplan normas sobre transparencia que incluyen la intervención del Estado parte al tratado no contendiente o la posibilidad, pues, de tener interpretaciones conjuntas, ¿verdad?, a través de estas comisiones administrativas o conjuntas del tratado. Y esa es la tendencia de la nueva generación de tratados. Por ejemplo, para citarles el caso del Tratado de Libre Comercio de Panamá con Estados Unidos o Panamá con México, incluye expresamente la posibilidad del Estado parte al tratado no contendiente de presentar escritos o de pronunciarse también, hacer intervenciones orales sobre la interpretación del tratado. Entonces, algunos tratados también pueden incluir la obligación por parte del tribunal arbitral de acatar las decisiones de interpretación que puedan tomar las comisiones conjuntas o administrativas del tratado y evitar así desafortunadas decisiones como la que se dieron en el caso de Popham Talbot contra Canadá, en el cual pues se vio una contradicción entre lo que había decidido el tribunal arbitral y la interpretación que le daba la comisión conjunta. Pero como ya anunciamos,
No todos los tratados incluyen esta serie de disposiciones y por lo tanto el reglamento específicamente en su artículo 5 viene a llenar este vacío y específicamente entonces da la posibilidad al tribunal arbitral de invitar a la parte que es parte en el tratado pero no litigante de presentar escritos sobre cuestiones relativas al tratado. Pero el reglamento va un poquito más allá también y entonces también permite, luego de consultar a las partes litigantes, que este Estado, parte en el tratado pero no contendiente, pueda pronunciarse sobre otros aspectos objeto de litigio. Y esto es específicamente a lo que hacía mención el doctor Carlos Arroyo, pero, sin embargo, también se deben respetar aquellos parámetros que ya nos comentó y que se aplican a los amicus curiae. Ahora bien, de acuerdo con el reglamento, este escrito no puede por ningún motivo prestarse para encubrir lo que sería una actuación de protección diplomática que está prohibida, pues, en materia de arbitraje e inversión y que está reconocida también en la Convención de Washington para los arbitrajes CIADI, porque el inversionista a la hora de activar la vía arbitral, entonces renuncia a esta protección diplomática durante el proceso arbitral. Entonces, me gustaría al respecto hacer referencia al caso de Chevron contra Ecuador, en donde el tribunal arbitral tenía que pronunciarse específicamente sobre la interpretación del artículo 2.7 del Tratado Bilateral de Inversión, y en este caso, pues, Ecuador no estuvo muy contento con con la interpretación que le dio a esta disposición el tribunal arbitral, y decide entonces enviar una nota diplomática a los Estados Unidos para que se pronuncie sobre la interpretación del tratado. Sin embargo, pues ante la ausencia de una respuesta, el Ecuador decide entonces demandar al a los Estados Unidos ante la Corte Permanente de Arbitraje en un arbitraje Estado-Estado. Y como respuesta, pues, los Estados Unidos negó que hubiera cualquier disputa real entre los estados sobre la interpretación del tratado y, por lo tanto, que solicitó la desestimación de esta demanda, lo cual, pues, accedió el tribunal arbitral en ese caso y entonces la demanda de Ecuador fue desestimada. Pero, como podemos ver, puede esto surgir convertirse en un verdadero, pues, conflicto, digamos, porque esa interpretación que dio el tribunal arbitral, y ya lo hemos visto en muchas decisiones contradictorias sobre puntos muy específicos, ¿verdad? Como estado de necesidad o la cláusula paraguas, entonces pudiera, pues, esta mala interpretación producir realmente un efecto contrario del que las partes al tratado tenían la intención cuando celebraron ese tratado. Entonces aquí, pues, el reglamento viene específicamente a salvar esa situación, dando la oportunidad, pues, de la intervención del Estado parte no contratante. Y somos de la opinión personal, pues, que esta es una buena medida en el sentido de que evitaría tener decisiones contradictorias, ¿verdad? Y lograría un mejor equilibrio entonces entre el derecho de los inversionistas y el derecho del Estado receptor de la inversión. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, al contrario, gracias a ti, Margilis, muy interesante. Nada más, de nuevo, se les recuerda a los participantes, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a través de la pestaña de Q&A. Yo no sé si Carlos se nos fue y Gilberto, ahí ya nos estamos quedando sin panel, Margie, parece que nada más vamos a estar nosotros dos de ahora en adelante. Hemos podido apreciar de que estamos hablando distintamente de una convención y de un reglamento, ¿ok? Carlos, teniendo en consideración tanto la convención como el reglamento, las partes podrían acordar disposiciones distintas a las establecidas en el reglamento.
Gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Aquí estamos tocando un tema que es un pilar del derecho arbitral, que es el tema de la autonomía de la voluntad en relación con estos dos elementos que tú decías en tu introducción, la transparencia y la confidencialidad. Y sí, efectivamente, yo comparto contigo que generalmente cuando se hablaba del arbitraje, se hablaba casi de forma automática como una propia ventaja del arbitraje el hecho de que sea confidencial, pero en el sentido más amplio de la confidencialidad, es decir, que básicamente nada de lo que iba a decir el tribunal arbitral se iba a saber por nadie, y nadie en el mundo iba a saber más allá de las partes qué es lo que iba a decir el tribunal arbitral. La realidad es que el arbitraje nunca ha sido 100% confidencial. La realidad es que además existe hoy en día una tendencia a la transparencia que no debe ser vista como una especie de antinomia en relación con la transparencia. Es un mito decir que hoy en día la transparencia excluye la confidencialidad, y yo creo que el discurso de Margie Liz y de Ana Juvan-Brett y también el de Mariela coinciden en el hecho de que ambos conceptos de transparencia y confidencialidad pueden sobrevivir. Y, por ejemplo, en el arbitraje comercial clásico, por más que tenga algún tipo de comunicación, de confidencialidad, incluso en esos casos no deja por consiguiente ser transparente el arbitraje. Y un ejemplo sería, por ejemplo, el deber de los árbitros de tener que revelar circunstancias que, según los ojos de las partes, puedan ser suficientes como para poner dudas sobre la independencia y imparcialidad del árbitro. O sea, ese deber de revelación es una expresión de transparencia incluso en el mundo del arbitraje comercial, deber que además se extiende a los peritos que trabajan en el caso. Entonces, el arbitraje nunca es absolutamente confidencial a menos que las partes lo hayan acordado así. Y eso es la realidad del arbitraje comercial. Obviamente, hay una confidencialidad del abogado en relación con la parte. No puede el abogado hablar o dar información sobre los casos. La parte puede hacerlo, pero sí existe una confidencialidad en los miembros del tribunal y en la institución arbitral de forma general. El tribunal arbitral sí puede, efectivamente, en relación con las partes, dictar órdenes de confidencialidad, o las partes mismas pueden crear acuerdos de confidencialidad en relación con el arbitraje que tenían. Pero siempre han tenido la libertad de poder dar conocimiento de los resultados de un proceso arbitral. Y si no fuera así, el Global Arbitration Review no existiría, pero la realidad es que el arbitraje nunca ha tenido ese grado de confidencialidad o de cierre tan importante como el que se vendía cuando uno aprendía arbitraje nivel básico. Entonces, vamos a pensar más bien en cuál es el real problema que existe en relación con la transparencia efectiva dentro del arbitraje de inversión. En el arbitraje de inversión, la situación que existe básicamente es que, según el reglamento de la CENUDMI de 1976, o sea, hay tres reglamentos, el del 76, el del 2010 y el del 2013. El reglamento del 76 obviamente no tenía una norma de conflicto. El reglamento del 2010 sí tiene una norma de conflicto entre reglamentos que hace prevalecer el reglamento vigente al momento de inicio del procedimiento arbitral. Sin embargo, ese reglamento, esa presunción de que se rige por el nuevo reglamento, no se aplica en casos de oferta de arbitraje, y que es el clásico ejemplo del arbitraje de inversiones, en donde la oferta se hace a través de un tratado y se acepta en un momento posterior. Ese es el arbitration without privity, o que decía Jan Paulson, y ahí hay una situación en la que la oferta de arbitraje, si es anterior al 2010 y aceptada hoy, el reglamento que se va a aplicar es el reglamento del 76, porque es una oferta anterior al 2010. ¿Qué pasa con eso y cuál es el resultado de esto? Que la gran mayoría de los tratados de inversión que han sido celebrados a nivel mundial se encuentran detrás
o antes del 2010. Y entonces, los reglamentos posteriores, el reglamento sobre transparencia en materia de arbitraje es posterior al 2010. Entonces, pues, siguiendo esa regla, él no se aplicaría si no hubiese un acuerdo específico entre las partes. La convención representa el acto de voluntad para aquellos estados que quieran hacer prevalecer la transparencia establecida en el reglamento de transparencia aplicable a sus ofertas anteriores. Entonces, ahí está el cambio, pero ese cambio hay que entenderlo como la convención hay que entenderlo como un cambio voluntario. Y bajo ese parámetro y bajo el concepto de que es voluntario, hay que entender entonces la transparencia y la confidencialidad como dos opciones de voluntad que tienen los estados, que tienen las partes en los litigios arbitrales para poder determinar cuál es el que van a aplicar de forma general en caso de que no haya un acuerdo específico. Ahora bien, cuando se aplica el reglamento de transparencia, las partes, y bajo esa misma premisa de que todo esto resulta en la voluntad de los litigantes, de las partes litigantes, el tema de la transparencia y de la confidencialidad puede ser tratado incluso dentro de la aplicación del régimen de transparencia. Las partes pueden, dentro del procedimiento arbitral y fuera de él también, acordar sobre normas, sobre publicación de documentos, órdenes procesales, laudos, etcétera. ¿En qué momento se puede hacer? Bueno, de forma general, en el tratado va a prevalecer sobre el reglamento, en todo lo que el tratado establezca, se van a prevalecer sus normas, y además el tema va y suele ser específicamente tratado por los tribunales arbitrales constituidos bajo la CENUDMI al momento de la primera conferencia sobre el procedimiento y la negociación del acta de constitución que se realiza bajo el reglamento de la CENUDMI. En ese momento se puede incluir una cláusula en relación con la confidencialidad o transparencia de los actos indistintamente del reglamento que sea aplicable. Es decir, él se va a aplicar y va a suplir la voluntad, pero la voluntad expresada de forma específica en el acta de constitución podría variar los términos de la transparencia. ¿Y qué es lo que generalmente es tratado por las partes en esta conferencia? Y suele ser tratado la publicación de la referencia del caso en el sitio de, por ejemplo, cuando es una disputa sometida a institución, la Corte Permanente de Arbitraje, por ejemplo, si ella administra el caso, ciertos documentos que tienen la categoría de confidencial, más allá de lo que establezca el reglamento de transparencia, el acceso al público o no a las audiencias y los escritos de partes y órdenes procesales publicados o no, incluyendo al laudo. Queda entonces también pendiente un tema de que realmente yo no tengo una respuesta, que puede ser sujeto al debate que tenemos, sobre si se puede restringir, por ejemplo, el artículo 4 y el artículo 5 que acabamos de tratar sobre amicus curia o estados partes contratantes que no están en la disputa. Si las partes dentro del acta de constitución pueden restringir ese acceso. Entonces queda una pregunta abierta para verificar, a pesar de que el reglamento, obviamente bajo el contexto de que el reglamento se aplica. Entonces son preguntas abiertas, pero básicamente esto nos lleva a la conclusión de que la transparencia y la confidencialidad no son reglas imperativas del arbitraje de inversiones, siguen siendo opciones que pueden ser moduladas y reglamentadas por las partes en atención a cada proceso arbitral. La diferencia es que con la Convención de Mauricio se reconoce la transparencia como regla de base, dándole énfasis al hecho de que es un arbitraje de inversión, obviamente regla de base salvo acuerdo en contrario. ¿Y por qué? Porque se toma en consideración, y retomo palabras de Mariela, se toma en consideración las características propias del arbitraje de inversión. Es un derecho de interés universal, porque se habla del derecho internacional público, es un tratado, son conceptos, trato justo y equitativo, etcétera, que son aplicables muchos de forma general en varios tratados. Son temas que pueden afectar la comunidad internacional. Hablamos de temas de medio ambiente, de temas de impuestos, de temas de minería, de temas de comunidades indígenas, de temas de tabaquismo, de temas de salud y obviamente, y esto es importante, la presencia del Estado, que tiene deberes de rendir cuentas al público dentro de los procesos que tiene. Entonces,
bajo estas circunstancias se hizo un switch, una inversión de que aquí la regla general va a ser la transparencia, pero que las partes pueden en el caso concreto modular. Así que efectivamente la voluntad interviene ahí. Gracias, Carlos. Creo que ya estamos por encima del tiempo asignado, por lo que antes de dar culminado el mismo, sí, tengo que por igualdad de oportunidad de las partes ofrecerle la palabra a Gilbert Tong y que nos resumas en 5 minutos, en lo que puedas, por favor, cuáles serían en todo caso los beneficios para Panamá de adoptar esta convención. Bueno, en primer lugar, los beneficios no. ¿Cuál sería una ventaja material en materia de inversión? Y he seguido atentamente a Charles Arrué y a Margie Jaime sobre el tema de la confidencialidad y la transparencia. Trato de interpretar que el proyecto o el reglamento Maurice tiene por finalidad que la evolución del arbitraje de inversión establezca reglas imperativas de transparencia. Por supuesto que existe la autonomía de la voluntad de las partes, en donde yo puedo fragmentar, adecuar la regla de transparencia y que puedo incluso modificar o incluir, como bien lo expresó el doctor Arrué. Pero sin embargo, la evolución del reglamento no es que sea discrecional, sino que desde el momento que evolucione, cada vez que vamos a un arbitraje, se inserte como parte de una norma cuasi imperativa. Y eso es, pienso, por el tema de que el estímulo de la transparencia se da en la aplicabilidad del interés público sobre el interés privado. Y unos dicen, pero es que el interés privado es absorbido por el interés público. Y tenemos al mismo tiempo que el interés público no siempre es colectivista. Georges Bedel, en su célebre obra de Derecho Administrativo, señalaba: el interés público puede ser definido hacia una individualidad de un sector económico, una legislación especial sobre empresas mineras o sobre transportistas, y por consiguiente no necesariamente es colectivista. Lo que tiende es a publicizar un arbitraje que reclama justamente una especie de un orden público en materia de inversión, y el primer atisbo, el primer indicio dentro de este juego de confidencialidad y transparencia es la inserción de reglas mínimas de transparencia frente al exceso del autonomismo contractual. Yo quiero evocar rápidamente algo. Dentro de los autores latinoamericanos, y yo aprendí eso con mi profesor Pierre-Dominique Auriel, que decía: cuando uno habla en el extranjero, habla sobre su propia cultura jurídica. Uno de los grandes monstruos del derecho internacional privado fue Quintín Alfonsín. Y Quintín Alfonsín decía que la autonomía de la voluntad de las partes no podía ser absoluta, y porque tenía que tener un contenido ético que lo daba el Estado. Y hoy en día el arbitraje regresa a eso, a una especie de reclamación de un interés público, de una moralidad pública del arbitraje, por los excesos que se han dado en el pasado. Ahora bien, ¿cuál sería la ventaja para Panamá? Uno, utilizando la argumentación de Margie Jaime, preparar a Panamá como Estado en vía de desarrollo a elaborar una defensa arbitral frente a los arbitrajes de inversión. Es decir, hoy en día los países en vía de desarrollo son sorprendidos en materia de arbitraje de inversión porque los conceptos son foráneos. Tiene que haber una reconstrucción, una aculturación del arbitraje público expuesto. Segundo, se habla mucho del derecho internacional público en materia de arbitraje de inversión. Sí, es cierto, pero el fondo sustantivo del arbitraje de inversión no es el derecho internacional público. Ça va pas. Es el derecho administrativo de cada estado que recibe la inversión. Y es el derecho administrativo de cada estado que lo interpretan los árbitros. Yo me acuerdo del perfil del amigo nuestro Emanuel Gallar, que habla del derecho administrativo como una especialidad en materia de arbitraje de inversión. Y lo otro, el temor de que terceros participen de manera irracional, crea el problema de la posibilidad de la mutación del objeto litigioso.
pienso que el reglamento es generoso, pero al mismo tiempo c'est généreux et naïf. Es un reglamento ingenuo porque podemos tener un arbitraje internacional en Washington y Costa Rica participe y establezca una serie de principios que quiere adecuar frente a problemas fronterizos con Panamá en materia de exportación bananera. Y por consiguiente, él como parte no contendiente puede afectar el hecho. ¿Cuándo hay mutación de un proceso arbitral o un proceso civil internacional? Cuando el elemento del actor varía o bien cuando el objeto es alterado dentro del razonamiento del proceso que se sigue. Ese es uno de los riesgos, es la mutación del objeto litigioso y puede generar, en vez de una estabilidad, una inseguridad a corto o a mediano plazo de tener una ventaja o una brecha de que terceros participen sin ninguna restricción. Segundo, yo quiero señalarle que hace más de 40 años escucho del principio de la autonomía del foro arbitral. El foro arbitral es un foro narcisista que tiene que entender que es tan adversarial como el sistema judicial y que lo que ellos llaman tercero pueden verlo adecuadamente como expertos en materia de derecho administrativo e internacional. Yo considero que el arbitraje de inversión debe ser más cuidadoso y concentrado en la aplicabilidad justa del derecho administrativo objeto de una concesión que en establecer reglas de interpretación general de derecho internacional público. Los contratos de concesión, que son el leitmotiv de los arbitrajes, es lo que debe establecer la especialidad. Yo puedo tener un arbitraje de inversión entre una corporación canadiense y el Estado panameño y es muy probable que el derecho administrativo costarricense tenga una connotación distinta sobre el derecho administrativo objeto de la sustancia del arbitraje. Y considero que realmente es positivo el avance, considero que es un acto de humildad del arbitraje mundial. Introducir el reglamento de transparencia por el exceso de autonomía arbitral, por el exceso de la jurisdicción autárquica de un orden público supranacional arbitral, que me parece que realmente tiene que aterrizar al interés material de los estados. Pienso que para poder impulsar la ratificación de la Convención de Naciones Unidas, que me parece un plus dentro del ultraliberalismo arbitral, me parece la humanización, el inicio de una humanización y la construcción de nuevas leyes de orden de policía, de loi de police, que pueden caracterizar el arbitraje de inversión. Creo que sí es positivo. Nosotros daríamos el apoyo como universidad para esa ratificación ante la Asamblea. Estimularíamos al procurador de la administración, que debe ser un pivote en la estructuración de la defensa del Estado, y al mismo tiempo la divulgación de estos principios que comienzan justamente a galvanizar en el arbitraje. Ahora bien, hay un error que tienen los especialistas en materia de arbitraje de hacer comparaciones extremas en el Tratado de Libre Comercio de Arbitraje, el TLC, y los arbitrajes bilaterales entre Francia y Panamá o entre República Dominicana y España. El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos tiene un perfil propio. Es más, es gracias a ellos que el artículo 1124 y 1128 del Tratado de Libre Comercio estimula la participación de terceros. La innovación de la moralización de las reglas de UNCITRAL tiene su origen también en el régimen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero cada tratado tiene su propia identidad, cada tratado tiene su propia ADN. Y por consiguiente, toda comparación sistemática no se adecua a las necesidades de los conflictos. Pienso que debe ser más racionalizado la participación de terceros. Por último, quería solamente, para no robar el tiempo que el dios Crono nos exige, sí deberíamos estimular el reconocimiento de esta regla de transparencia. Y quiero decirle a Madame Hubin, una gran jurista y responsable de este panel, que el tema de transparencia es una terminología muy de Naciones Unidas, muy journalistique, muy periodística y muy política y menos jurídica. Creo que hace 2 semanas hablaban en la conferencia y creo que hablaba Marianela y había otro expositor que hablaba de ustedes, los líderes de América Latina, tienen que conocer
la Convención sobre Naciones Unidas en materia de transparencia. I am not a leader, je suis un jurista. Yo soy un jurista y de la introducción de terminologías anglosajonas desdibujan el concepto jurídico. Yo quiero solamente definir algo. Cada vez que nosotros interpretamos un instrumento jurídico bajo reglas económicas, estamos cerrando la vía de la seguridad jurídica y de la prosperidad del derecho. Considero que es adaptable a Panamá, que debe ser ratificada, pero siempre y cuando se racionalice la participación de terceros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Interesantísimo. Este panel han salido una serie de tópicos que necesitamos toda una tarde para poder seguir conversando del mismo. Veo que hay una serie de preguntas. Sí me gustaría aprovechar la presencia tanto de Marianela como de Madame Dupont, de si quieren hacer un comentario adicional o dirigirse específicamente a uno de los tópicos que estábamos hablando sobre la posibilidad de modificar el reglamento de transparencia o demás. O sea, es que hay tantas cuestiones que hablar, así que le ofrezco la palabra a Madame Dupont, si quiere hacer un comentario adicional con relación a este tema o algo específico, y después a Marianela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y la verdad que ha sido muy, muy interesante escuchar todos los puntos destacados por los panelistas con la experiencia práctica, con una visión tan histórica de evolución del derecho de arbitraje. Entonces, no, muy, muy interesante y les agradezco mucho de repente por este evento. Lo que lo que escuché me da mucha ¿cómo se dice? Muchas ganas de dar seguimiento a este evento. También posiblemente con un acceso de parte de Panamá al convenio y de un involucramiento de Panamá más activo en el trabajo que estamos haciendo en estos días en la CNUDMI, y me alegra mucho y voy a quedarme al tanto y a la espera de que se reúne Panamá en un tiempo breve a este convenio y a otros convenios y leyes, modelos que tenemos en tantos otros ámbitos del derecho internacional del comercio. Muchas gracias. Al contrario, usted muchas gracias. Marianela, ¿algo que agregar? Bueno, agradecimientos y solamente agregar que nuestra labor que en el mandato y el que estamos también celebrando en este día es armonizar y unificar el derecho mercantil internacional, y la armonización y unificación solo para nosotros se da con la aplicación de nuestros textos y lograr la participación en nuestro trabajo. Y en el día de hoy estamos muy contentos de que gracias a las exposiciones de ustedes que explican muy bien la aplicación y brindan sus experiencias, hemos podido avanzar en nuestro trabajo, y como decía la secretaria, esperamos ver a Panamá participando en las reuniones del grupo de trabajo, que seguro tiene mucho que aportar con sus mejores prácticas, experiencias e interpretación desde el punto de vista jurídico para responderle al señor Gilberto Utín. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar la palabra puesto que me acaba de comunicar que desafortunadamente pues el presidente del Colegio Nacional de Abogados tuvo que irse a atender otro compromiso, y bueno, y efectivamente ya nos hemos pasado un poco por la hora. Si no hubiéramos tenido la oportunidad pues de seguir discutiendo sobre todo pues las preguntas del público, pero quisiera aprovechar esta ocasión pues para agradecerles a todos los presentes, particularmente pues a los expositores y panelistas, la señora secretario de la CNUDMI, Ana Joan-Bret, a Marianela Bruno, Miguel Ángel Clare, el profesor Gilberto Bután,
el doctor Carlos Arroe, por supuesto también agradecerle al señor decano Hernando Franco, quien nos acompañó más temprano en la sesión de hoy, y bueno, a todas las organizaciones pues que se han unido para llevar a cabo este evento, así como nuestro media partner TDM, por la difusión de este evento tan importante, y nos quedamos con el compromiso de reunirnos entonces el 9 de diciembre para seguir conversando en esta ocasión sobre la Convención de Singapur sobre la mediación. Así que ese es el compromiso y nos vemos entonces el 9 de diciembre. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Gracias.